Voy a poner a grabar esta presentación. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora este semestre con una asignatura denominada técnicas de musculación. Las técnicas de musculación, como su nombre lo indica, tiene todo que ver con el área de musculación propiamente y por ende todos los temas que vayamos a desarrollar va a estar directamente relacionado con lo que es la musculación. Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy tenemos un tema fundamental dentro de lo que es el área de la musculación propiamente, que es el tema de la fuerza. La fuerza como capacidad física condicional que ya habíamos dado en otras asignaturas también, pero es importante que lo desarrollemos digamos, un poco más a fondo en esta asignatura. ¿Está bien? Nuestro primer tema, como ya lo tienen también a disposición dentro de lo que sería la plataforma de la institución, ustedes ya tienen disponibles ahí en su plataforma el material y también obviamente estaba disponible el enlace de la presentación de la reunión. Bueno, voy a poner a presentar este, este PowerPoint. Estoy poniendo, me dicen si ven, por favor, me confirman si ven sin problemas o sin inconvenientes. A ver, Susamar, ¿me puedes confirmar si ves la presentación o no? O Lucía igual. Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, como primer punto, siempre dentro de las asignaturas que vayamos a desarrollar, es un punto importante conocer qué es el tema en cuestión ahora mismo. Como primer punto, tienen que tener en cuenta que vamos a desarrollar el tema fuerza. ¿Qué se entiende por lo que es la fuerza? ¿Sí? Como ya les dije, como concepto como tal, hablamos de que es una capacidad física condicional, ¿sí? Ahora, para determinar así concretamente, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la tensión que puede desarrollar un músculo contra una resistencia, ¿sí? Hay infinidad de conceptos que ustedes pueden verificar incluso, pero ¿a qué se refiere propiamente la fuerza? Es una tensión que desarrolla un músculo contra una resistencia, ¿sí? Entonces, para ello debemos de tener en cuenta de que si depende de una contracción, como dijimos recién, debemos de conocer las clases de contracción muscular, ¿sí? Y como primer punto tenemos la contracción muscular isotónica, que se produce cuando hay una variación en la longitud del músculo, ya sea acortándose o alargándose. ¿Está? La isotónica tiene todo que ver con el movimiento. Cuando hablamos de movimiento, hablamos del aspecto isotónico, ¿ok? El aspecto isotónico es lo que refiere a movimiento. Hay una variación en la longitud
del músculo, por ende, se acorta y se extiende. Acá tenemos un ejemplo del movimiento isotónico, ¿sí? De la contracción isotónica. Hablamos de que en este caso la barra sube y baja, ¿ok? En este caso es una fase excéntrica, por eso figura la E aquí, y aquí la fase concéntrica, ¿ok? Cuando el músculo se acorta, se denomina una contracción concéntrica y cuando se alarga, se denomina una contracción excéntrica, ¿ok? Y el otro tipo de contracción es la isométrica. ¿Qué pasa con la contracción isométrica? Se produce cuando el músculo ejerce una fuerza contra esa resistencia, pero no se ve distorsionado o no se modifica su longitud. Solamente se ejerce la tensión y por ende no hay una variación en la longitud del músculo. Por ejemplo, aquí tienen en la fuerza o en la contracción isométrica, hablamos de que la contracción, de que el brazo en este caso no ejerce ningún movimiento, pero sí está ejerciendo una tensión muscular. ¿Ok? Ahora, dentro de las clases de contracciones tenemos la concéntrica y la excéntrica que recién les había mencionado. Hablamos del movimiento, tanto cuando se acorta, hablamos de concéntrica y cuando se alarga, hablamos de la excéntrica. Y la isometría, como ya ven acá, un ejercicio bastante conocido dentro de lo que es la isometría, tenemos la plancha. ¿Sí? Que es una contracción isométrica propiamente. Bueno, ahí me dijeron que no pueden entrar, entonces estoy pendiente a que ahí están ingresando, se están conectando. Muy bien. Ahí Gladys y Javier ya están también en. Muy bien. Entonces, continuando un poquito, hablamos de la isotónica o la isotonía. La isotonía tiene relación con el movimiento y la isométrica tiene relación eh, con el momento en el cual mantenemos toda tensión muscular sin ningún tipo de movimiento. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la fuerza? Como primer punto, un factor es el sexo, ¿sí? Las mujeres tienen menos fuerza que los hombres por tener una menor concentración de las hormonas masculinas, que es la testosterona. Y en cuanto a la edad, la fuerza se va incrementando notablemente entre los 14 y 17 años y alcanza su máximo a los 30 años. Posterior a eso ya va en decadencia, por ende es importante trabajarlo siempre. También dentro de los factores que influyen dentro de la fuerza, hablamos de la alimentación. Tenemos que tener en cuenta de que cuando hay un aporte equilibrado de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas, favorecen un buen funcionamiento del sistema musculoesquelético. Y la temperatura muscular es cuando realizamos un buen calentamiento principalmente, aumentando la temperatura muscular dentro de ese sector en el cual vamos a desarrollar el trabajo, aumenta la capacidad de fuerza efectiva. Muy bien, continuamos. También uno de los factores que influyen en la fuerza, hablamos de la temperatura ambiente. Por eso es importante que recuerden que las temperaturas excesivamente bajas y altas reducen la capacidad de contracción muscular.
Entonces, por ende, tiene que ser un punto intermedio dentro de la temperatura ambiente para poder desarrollar un buen trabajo a nivel de capacidad fuerza. También otro factor que influye en esta capacidad, hablamos de la fatiga. La fatiga, obviamente, como sabemos, disminuye la intensidad y la amplitud de contracción muscular y puede provocar algunas lesiones. Por eso es importante mm, determinar o ver o tener una sensación de fatiga no muy exigente al momento de realizar todo tipo de trabajo muscular. Seguimos todavía dentro de los factores que influyen en la fuerza. Hablamos de la sección transversal de la musculatura, por ende, a mayor grosor y volumen del músculo, mayor sería la fuerza. Y los tipos de fibras predominantes, que a mayor predominio de fibras blancas, obviamente hay mayor fuerza como tal. También hablamos de la longitud del músculo. Cuando hay mayor longitud de las fibras musculares, hay más fuerza. Y también hablamos del grado de angulación o el ángulo que alcanza la articulación con un, con 90 grados se alcanza el 100% de la fuerza. ¿Sí? Hablamos aquí, ustedes tienen presente en la figura, habla de un ángulo de 90 grados, hablamos de un 100% de alcance de la fuerza en ese caso. También hablamos del estiramiento previo del músculo, previo a realizar las actividades, también favorece una mayor contracción y por tanto una mayor fuerza o capacidad de fuerza. Tenemos que tener en cuenta que no sea excesiva o ese estiramiento o elongación del músculo. Y por último, los estados, o sea, uno de los factores, mejor dicho, que influyen también dentro de lo que es la fuerza son los estados emocionales. La motivación, la concentración, la voluntad influyen de forma considerable para poder realizar trabajos o actividades relacionadas con la fuerza. Ahora, la fuerza tiene varios métodos de trabajo como tal, ¿sí? Y varios enfoques o énfasis dentro de lo que es su trabajo, ¿sí? En cuanto a los métodos de entrenamiento para el trabajo de la fuerza, hablamos de, como uno de los principales, hablamos de los métodos de autocargas. Cuando refiere o cuando mencionan las autocargas, hablamos de que mencionan directamente el trabajo con el peso del propio cuerpo, ¿ok? El peso del propio cuerpo es el que determina cuando hablamos de autocargas propiamente. Y puntos importantes a tener en cuenta, el trabajo, el método con autocargas, hablamos de que es idóneo para principiantes y escolares, y la pausa entre ejercicios va a ser de 20 segundos a un minuto más o menos, en función del número de repeticiones, intensidad y la velocidad de ejecución con que realicemos el movimiento o los ejercicios. Acá tenemos algunos ejemplos de autocargas. Hablamos de educación postural, brazos en cruz. Hablamos de la posición del gato o la posición de cuadrupedia, ¿sí? En donde asciende y desciende la zona media del cuerpo. Los buenos días o las reverencias, tanto con flexión como sin flexión. Las circunducciones de pierna para una buena movilidad articular. La cuadrupedia, elevación de brazos tumbados o el trabajo de la zona lumbar propiamente. La elevación de piernas con pelota, ya hablábamos de la zona abdominal de trabajo. Flexiones de brazos con los pies elevados también se ve influenciado por un mayor grado de contracción propiamente. Y las flexiones de brazos con pies elevados también en otro ángulo de elevación.
¿Cómo cómo aumentar la dificultad en este método? ¿Sí? La dificultad en este método obviamente va a depender siempre del entrenando y obviamente de la capacidad de observación del entrenador. Cuando vemos que la autocarga le es muy fácil de superar, entonces aumentamos el número de repeticiones, aumentamos el número de ejercicios, disminuimos el tiempo entre pausas o entre ejercicios, aumentar el número de repeticiones, como ya les dije, aumentar la velocidad de ejecución y trabajar con inclinaciones respecto al suelo. Realizar una flexo-extensión de brazos con ambos pies apoyados sobre una banca, por ejemplo, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ya, tocamos el método de las autocargas, ahora vamos al otro lado de la vereda, como se dice. Hablamos del método de las sobrecargas, ¿sí? Cuando hablamos de sobrecargas, no es una sobrecarga, como ya les había dicho en ocasiones anteriores, no se refiere a una sobrecarga muscular o sobrecarga de trabajo, enfocándonos en la fatiga como tal, sino sobrecargas se refiere a la utilización de cargas externas al propio cuerpo, como lo pueden ser balones medicinales, bancos suecos, colchonetas, chalecos, lastrados, neumáticos y hasta el peso de un compañero también. Cuando hablamos de una carga externa, ya hablamos de sobrecarga. El número de ejercicios a realizar por sesión va generalmente de 12 a 20 repeticiones con, o sea, depende de la variedad de actividades y depende también del eh, del porcentaje de sobrecarga que tengamos, ¿sí? Hablamos de ejemplos de sobrecargas, como hablamos del press de banca, por ejemplo, ¿sí? Hablamos del press de banca también con apoyo de un compañero, ¿sí? Hablamos de trabajos de abdominales con balones medicinales y también flexiones, al igual que un trabajo pliométrico en bancos o bancas para poder trabajar la capacidad fuerza con el método de sobrecarga. Dentro del método de sobrecarga también, como ya vimos, hablamos de la sobrecarga con la ayuda de un compañero. Dentro del método, de uno de los métodos para el trabajo de la capacidad física fuerza, también se puede utilizar el trabajo de sobrecarga del compañero como tal, ¿sí? Se utiliza a un compañero de igual o similar peso para trabajar la fuerza en diferentes formas, como oposición, resistencia, sobrecarga, etcétera. Y los tipos de ejercicios que se pueden realizar son ejercicios de empuje, ejercicios de arrastre, ejercicios de tracción, de transporte y de lucha como tal, donde existen varios tipos de contracciones musculares durante la ejecución de esos ejercicios. Y también los ejercicios localizados de contrarresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando realizamos algún tipo de ejercicio y hay una contrarresistencia por parte del compañero que se opone al movimiento y que pretende realizar el ejecutante, cuando tendemos a vencer con un esfuerzo razonable esa oposición. Acá tenemos algunos ejemplos de métodos en parejas, ¿sí? Cuando hablamos de el transporte, hablamos del ejercicio de empuje, hablamos del lastre y hablamos de las mismas contracciones como tal. También tenemos el siguiente método, que es el método de circuitos, que no es más que completar un recorrido de 6 a 12 estaciones o ejercicios en un circuito, valga la redundancia, para poder enfocarnos en el trabajo de fuerza como tal. La- las estaciones se organizan de tal forma que no se trabajen los mismos grupos musculares en dos estaciones seguidas
y buscarán atender la forma armónica de todas las partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá hablamos de un circuito aeróbico, hablamos de un ejercicio de carreras, ejercicios de equilibrio, ejercicios de trabajo con obstáculos en zigzag, hablamos de ejercicios de saltos, hablamos de ejercicios de transporte y hablamos de ejercicios de contracción o subidas en este caso para poder realizar ese circuito como tal. Ahora hablamos de otro ejemplo de circuitos, hablamos de ejercicios lumbares, de saltos, flexiones, subidas a la caja o saltos a la caja, abdominales, flexiones de brazos. Acá hablamos de las dominadas, hablamos nuevamente de los saltos como tal para poder completar ese circuito. También tenemos el método de la isometría, que ya les había hablado en principio. ¿Qué es la isometría? Obviamente, el trabajo isométrico hay una tensión muscular, pero no hay ninguna variación en el movimiento y no hay ninguna variación en la longitud de la musculatura interactuante. ¿Cuáles son las desventajas? En este caso, está basado en las contracciones isométricas, por lo que no existe movimiento en las articulaciones. ¿Y cuáles son las desventajas de este método? Que influye negativamente en la flexibilidad y coordinación y no mejora la vascularización del músculo, ¿sí? Eso sí usamos con el tema isométrico como tal. Y las ventajas, obviamente, en poco tiempo mejora considerablemente la fuerza, es muy eficaz, es útil en la recuperación de lesiones y no necesita de aparatos para trabajar la parte de isometría como tal. Acá vemos de ejemplos de trabajo isométrico. Siempre buscamos mantener una postura, una posición y que no haya variación de movimiento en un determinado tiempo. Ahora, hablamos de algunas consideraciones a tener en cuenta para el trabajo de la fuerza, ¿sí? Hay que tener en cuenta primeramente no realizar ejercicios de fuerza con la espalda encorvada. Por eso hablamos siempre de la postura correcta en la ejecución de los ejercicios. Al levantar pesos, deberemos acercarnos lo más posible a él o acercar lo más posible hacia nosotros el centro de gravedad del cuerpo para poder ejecutar un buen levantamiento de ese peso sin afectar de forma negativa a la curvatura de la espalda. Ahí tienen el ejemplo de para recoger, por ejemplo, una caja, hablamos del trabajo como tal. Sabemos que no siempre lo hacemos así, pero deberíamos de hacerlo de esa manera. Al levantar un peso debemos flexionar las rodillas. Antes de entrenar fuerza debemos fortalecer dorsales y abdominales con ejercicios generales, con un buen calentamiento, por ejemplo, y aumentaremos las cargas de forma progresiva, partiendo de un 20 a un 40%. Acá hablamos un método correcto de elevación de un peso y el método incorrecto, tanto de elevación como de transporte como tal. Trabajaremos de forma simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Velamos por el trabajo lado derecho y lado izquierdo por igual. Y el entrenamiento debe ser continuo. Realizar una recuperación adecuada después de un esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de evitar que el músculo se enfríe, porque si se enfría debemos iniciar nuevamente de cero el trabajo como tal, y si no lo hacemos de esa manera, lo más probable es que terminemos con alguna lesión. Después de un entrenamiento de fuerza, realizar un trabajo extenso de flexibilidad, siendo ideal realizarlos también en los descansos entre cada ejercicio, ¿sí?
Cuando realizamos un ejercicio de fuerza, y más aún si es un ejercicio eh, bastante grande o bastante duro, entonces lo que hacemos es realizar algún tipo de estiramiento durante, o sea, entre cada ejercicio y también durante los ejercicios. Ahora, en cuanto a los entrenamientos o en cuanto al entrenamiento de la fuerza y sus derivados, hablamos del trabajo hipertrófico, hablamos de la potencia y de la fuerza resistencia, que son los tres, digamos, las tres combinaciones fundamentales dentro del trabajo de la fuerza. Por ejemplo, muy bien. Como primer paso a tener en ¿Qué es RM? ahora justamente voy a explicar eso. Hablamos de que el primer paso a tener en cuenta siempre para el trabajo de fuerza es establecer el RM o nuestro RM, que no es más que la repetición máxima, ¿sí? Dependiendo del extremo del cuerpo a entrenar, deberemos buscar nuestra repetición máxima. Eso teniendo en cuenta el ejercicio que vayamos a desarrollar. eh, Hablamos, por ejemplo, de trabajo de pectorales, de trabajo de cuádriceps, piernas, como tal, establecemos un RM. Por ejemplo, el press de banca. En el press de banca nosotros deberíamos de establecer un RM para luego poder utilizar ese RM para las futuras planificaciones de nuestro trabajo como tal. Prueba de levantamiento de diferentes pesos hasta encontrar aquel que puedas levantar una o dos veces como máximo. Aquí corrijo un poquito. Si levantas dos veces como máximo, quiere decir que tu repetición máxima no es esa. Quiere decir que es un poquito más. Cuando levantamos una repetición y en la segunda ya no podemos, entonces quiere decir que nuestra repetición máxima es ese peso que ejecutamos en ese movimiento. Una vez que encontramos nuestra RM, esta va a equivaler al 100% de nuestra intensidad para la fuerza. Entonces, cuando establecemos la RM o la repetición máxima, teniendo en cuenta que cada repetición máxima va a ser diferente para cada persona, ¿sí? Entonces, una vez bueno, para continuar, les consulto. ¿Hay alguna duda con cómo establecer el RM en este caso? No, Ok, gracias, Ana. Bueno, los demás creo yo que están oyendo, pero no quieren participar. Bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos una búsqueda de RM, hablamos del tren superior, ¿sí? Cuando hablamos del press de banca, ¿sí? El inicio y el fin. Aquí tenemos el inicio y el fin, ¿sí? Y acá hablamos del inicio y el fin en el trabajo del tren inferior, que sería la sentadilla, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo trabajen de esa manera, buscando el RM, obviamente, ¿sí? Em, Les recuerdo nuevamente, si lo hacemos, si el movimiento lo hacemos en dos repeticiones, ya deja de ser nuestra RM, entonces buscamos con un poquito más de peso. Y aquí hay un punto importante, que si no disponemos de maquinaria, ¿cómo podremos saber nuestra repetición máxima? ¿Sí? Eso ya es un tanto, digamos, no complicado, pero sí es un tanto más extenuante
¿Por qué? Porque deberíamos de establecer un máximo número de repeticiones. Por ejemplo, las sentadillas. Las sentadillas, al realizar varias repeticiones, entonces realizamos y tenemos que estar pendientes del máximo de repetición que vayamos a realizar para saber, no, tu repetición máxima, tu fuerza máxima en ese movimiento es de 20 repeticiones porque el 21 ya no pudiste hacerlo. ¿Se entiende? Sí, Eh, profe. Gladys, te Sí se escuchamos. entiende, profe. ¿Cómo? Sería el máximo de repeticiones, sería el fallo muscular. El fallo, sí. Si no disponemos obviamente de alguna maquinaria, ¿verdad? Eso también es importante tener en cuenta, pero eso estaría, el RM, repetición máxima, sería más enfocado en las repeticiones, no en el peso que podamos levantar. ¿Se entiende? Cuando vos realizas una sentadilla y yo me pongo a contar, vas a hacer 20 repeticiones, el 21 ya no podés, entonces quiere decir que tu repetición máxima para ese ejercicio de sentadilla va a ser de 20. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en el caso de que tengamos algún peso externo, como lo vimos en la diapositiva anterior, hablamos de que la repetición máxima sería enfocado al peso. Por ejemplo, yo realizo una repetición con 100 kilos, ese es mi repetición máxima, o mi fuerza máxima en este caso. Establecer nuestra repetición máxima o nuestra fuerza máxima con ejercicios isométricos va a estar bastante ligado, como ya se darán cuenta, con el factor tiempo, ¿sí? Mantener una contracción isométrica del músculo a entrenar en el mayor tiempo posible sin modificar esa longitud de la musculatura. Contabilizar con cronómetro el tiempo que el sujeto mantiene dicha posición de contracción sin perderla, ¿sí? También en este caso hablamos de el tiempo resultante que será nuestra repetición máxima, pero en base al tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo logramos soportar esa postura, en este caso en la isometría, ¿sí? Una vez que obtengamos nuestra repetición máxima, nuestra fuerza máxima como tal o nuestro tiempo máximo, deberemos de establecer la intensidad según el objetivo, ¿sí? Que es para eso que nos sirve el trabajo de la repetición máxima, ¿sí? O de la fuerza máxima. Por eso hablamos de que cuando vamos a trabajar la musculatura en base a una fuerza pura o en base a la halterofilia, hablamos de que las cargas van a oscilar entre 80 y el 100% de la repetición máxima o la fuerza máxima. ¿Se entiende? Y la hipertrofia, en este caso, hablamos de intensidad entre 70 y 80% de la repetición máxima. Potencia, hablamos del 30 al 70%. Y la fuerza resistencia, hablamos de lo máximo hasta un 60% de lo que sería la repetición máxima. ¿Se entiende esta pequeña tabla de intensidad? Pregunto, si no hay alguna duda aquí en esta parte. A nivel de fuerza pura, halterofilia, a nivel de hipertrofia, a nivel de potencia, a nivel de fuerza, resistencia como tal. La única que llega al 100% es la fuerza pura. La única, porque es la fuerza máxima. O sea, hablamos de fuerza pura, hablamos de fuerza máxima, ¿sí? Y como tal, Ajá. un trabajo como tal, Cállate. lo que es la fuerza enfocada a la halterofilia,
siempre va a ir enfocada entre el 80 y el 100% de lo que podamos levantar. Ana, te escucho. No sé si se entendió, Susamar. Sí, está claro también en el material ahí, lo que corresponde a cada tipo de fuerza. ¿Cómo? No te entiendo. A mí me sale entrecortado, no sé si a ustedes también. Un poco. Yo te escucho bien. No, que está claro ahí. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que el 100% se refiere a la halterofilia debido a que en la halterofilia solo se realiza un solo movimiento con un peso para determinar, obviamente, la mayor fuerza de ese deportista. Por eso hablamos. Ujú. O sea, sería punto de quiebre, sería eso, profe. Lo que pasa es que hablando de la halterofilia, en la halterofilia se trabaja en base siempre al 80 y 100%. ¿Por qué? Porque ellos dependen, o sea, en el deporte de halterofilia depende del 100% de lo que puedan realizar, ¿sí? Si ellos tienen una carga realizada en el arranque de 100 kilogramos, tienen que trabajar casi siempre en base al 80 y el 100% con esos 100 kilogramos. ¿Se entiende? Sería un punto em, de trabajo. No quiere decir que no trabajen con los otros tipos de fuerza, ¿verdad? Como el aspecto de la hipertrofia, potencia, ni nada, ¿verdad? Pero siempre va a estar más encaminado al trabajo entre el 80 y el 100%. Muy bien, antes que termine el tiempo, me quedan 2 minutitos. Una vez que culmines, y por favor nos conectamos nuevamente al mismo enlace, por favor, les voy a agradecer. Muy bien. Y el tercer paso, establecer el peso con el cual empezar a entrenar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para encontrar un peso con el cual deberíamos de empezar a entrenar según el objetivo, debemos aplicar la regla de 3, ¿sí? ¿Cómo se aplica la regla de 3? Eso ustedes ya manejan, digamos, al pie de la letra, como se dice, cuando ubicamos nuestro peso máximo, repetición máxima, que equivaldría al 100%, y debajo del 100% ubicaremos el porcentaje con el cual queremos trabajar, ¿sí? El porcentaje, obviamente, teniendo en cuenta esto que mencionamos, ¿sí? 70-80%, 30-70% y 30-60%, ¿ok? En este caso, de la potencia y de la fuerza de resistencia también tiene mucho que ver el nivel de ejecución de los trabajos. Pero bueno, hablamos de la regla de 3 simple, entonces se multiplica de forma cruzada y se divide por el número que queda restante para poder saber el peso con el cual vamos a trabajar. Y aquí tenemos un ejemplo. Si mi RM del tren inferior es de 110 kilogramos y mi objetivo es entrenar la potencia, tengo que tener en cuenta las cargas entre 70 y 30 o 30-70%. El peso del peso con el cual empezaré a entrenar será entonces, ubicamos 110 equivale a mi 100%, cuánto equivaldría a mi 30% y hacemos